Déselo, si se lo va a dar, déselo fuerte. Estuvimos en una luna de miel, mi esposa era la luna. We were in our honeymoon, my wife and I. Ella era la luna, yo era la miel. She was the moon and I was the honey. He was a honey. Yeah, I was a honey, mami. Ok, pero ahorita vamos a hablar de verdades eternas. But Hoy now we're going to speak about eternal truths. estamos en esta serie de verdades eternas. Tiene que ver con nuestro legado eterno también, por supuesto. This series has to do with our eternal legacy. Y es que tenemos que vivir por las verdades celestiales y no por las verdades relativas. It's to live in the spiritual truth and not in the relative truth. Hoy quiero introducir este tema aclarando un poquito los conceptos sobre los cuales vamos a basar lo demás. So in my introduction today, I would just bring some concepts to make them clear. La esencia de mi vida siempre va a estar en el entendimiento y revelación que tenga de Dios y sus planes. So the essence of my life will always be rooted in the revelation that I have of God and His plans. Si no tengo la revelación que es la palabra viva encarnada en mí, And if I don't have the revelation of the living Word made flesh in me, solamente voy a tener una información a nivel cerebral, a nivel de mi entendimiento. I will only have information at a brain level. Pero no es la información la que te va a dar el estilo de vida, es tu revelación acerca de Dios. But information will not produce a lifestyle. It will be the revelation that you have that will produce the lifestyle. Déjeme decírselo de otra manera. Jesús murió hace 2000 años. Tú lo conoces. In other words, Jesus lived and died 2,000 years ago, and you know that. O sea, tú conoces eso. Pero si no es en ti una revelación, jamás vivirás la dimensión de la vida espiritual que Él tiene preparada But if para that ti. truth doesn't become a revelation in you, you won't be able to live the dimensions that God has for you. ¿Sí me estoy dando a entender? Y necesitamos como cuerpo de Cristo, dile mami, And we need, as the body of Christ, tener esa revelación en nosotros. we need to have that revelation in us. Dios no trabaja para nosotros. Because God doesn't work for Dios us. no es nuestro servidor. He's not our servant. Él es el Dios que nos ha salvado He's the God that has saved y us nos ha dado una posición and has given us a que position nadie nos puede that quitar. no one can take away from us. Pero tenemos que estar conscientes de eso. But we need to be aware of that. Ok, el primer concepto que quiero aclarar So en the esta first mañana concept that I want to clarify this morning tiene que ver con el concepto de verdad. has to do with the concept of truth. ¿Qué es una verdad? What is truth? Porque si vamos a hablar de verdades eternas, tenemos que Because saber qué es una verdad. if we're going to speak about eternal truth, we need to know what truth means. Y traes una definición general And I brought a general definition, que tiene que ver con la concordancia entre lo que se dice, piensa o se cree de una realidad. and it says truth is the concordance between what you say, you think, or you believe, and what reality is. Esto proviene del latín veritas, que implica autenticidad, certeza y fidelidad. It comes from the Latin veritas, that means authenticity, certainty, and fidelity, or faithfulness. Siempre he dicho que el hombre es lo que cree y lo que piensa. I always say that man is what he believes and what he thinks. Y sencillamente esto corrobora lo que por años he enseñado. Una verdad es la autenticidad de un pensamiento y de una creencia por la cual yo dirijo mi vida. So truth is mainly authenticity of what I think and what I believe and therefore what I act. ¿Me estoy dando a entender? De hecho, de otra manera, si yo creo que el dinero es importante In other words, if I believe that money is important y el dinero dirige mi vida, and money guides my life, yo voy a trabajar todo el tiempo para obtener dinero I will be working all the time to make that money, y todo lo demás se convierte en secundario. and everything else will be secondary. El dinero dirigirá todo lo que tenga que ver con mi vida. So money will guide everything that has to do with my life. He visto personas que han perdido su familia, I've seen people that have lost their families han perdido sus amigos and their friends solo por hacer dinero. just because they're trying to make money. Y a eso me refiero. And this is what I mean. Entonces, la verdad va a dirigir tu vida. So truth will guide your life. En lo que tú creas o lo que tú piensas, And eso whatever es you lo que tú believe vas a dirigir. and think, Es that's lo what que you're se va a going to dirigir do. tu vida. And that's what's going to lead your life.
Ahora, la verdad tiene algunas clasificaciones. So let's say that truth has several Las más classifications. conocidas son 4. And so there are the most known are Voy a 4. hablar de las 2 primeras. And Hay I'm una- going to share about the 2 first ones. La primera verdad es la verdad relativa. So first I'm going to speak about relative truth. La verdad absoluta es la segunda. The second one will be absolute truth. También hay una verdad que es subjetiva, Then there's subjective truth, pero también hay otra verdad que es objetiva. but there's also objective truth. Todas tienen sus definiciones y sus aplicaciones. And each one has a definition and an application. Pero voy a hablar de estas 2 primeras, la verdad relativa y la verdad But I absoluta. will share in regards to the first 2. Para poder nosotros entrar en lo que, Absolute truth needs to be a concept that is clear in our lives para poder vivir lo que Dios quiere. so that we can live what God wants us to. Y la verdad absoluta nos va a llevar al entendimiento de lo que es una verdad eterna. And the absolute truth will lead us to know what is an eternal truth. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, en la próxima, por favor, la verdad relativa. ¿Qué es una verdad relativa? What is a relative truth? Es la verdad que depende del contexto, de la cultura, de la época o la perspectiva individual. It is a truth that depends on the context, on the culture, on the time, or the perspective of an individual. Y puede cambiar con el tiempo o según quien la observe. It can change with time or according to who's observing it. La verdad no deja de ser verdad, pero no es una verdad absoluta. It doesn't stop being the truth, but it's not an absolute truth. Déjeme decirlo de esta manera. So I want to explain it another way. Y voy a poner mi ejemplo ahorita en el viaje que tuvimos. And I am going to give you an example in the context of the trip that we were just in. En Europa, en España, específicamente donde estuvimos, el tiempo me obliga a vivir una realidad diferente a la que vivo aquí. For example, en el in mismo tiempo. Spain, which is where we were, time forces you to live a different truth than what we have here in the U.S. ¿Por qué? Porque allá son 6 horas más de las que vivo aquí en Estados Unidos. And why? Because there are 6 hours ahead of us. And Sí. that is this zone time Por zone. ejemplo, allá el sol se mete a las 10:30 de la noche. The sun sets at 10:30 p.m. O sea que si usted está aquí en oscuridad a las 10:30, So if you're here in darkness at 10:30 p.m., sus 10:30 no son iguales a las 10:30 en España. your 10:30 p.m. is not the same as the 10:30 p.m. of the people that are in Spain right now. Las circunstancias que vivo son diferentes. Circumstances are different. Allá hay calor de 90 grados a las 10:30 de la noche. Then at 10:30 there is a 90-degree heat Hay stroke. luz como si fueran las 2 de la tarde, There's light like it's 2 p.m., pero sin embargo son las 10 de but la noche. nevertheless it is 10:30 p.m. Aquí las 10:30 de la noche es penumbra. In here 10:30 is dark. ¿Me estoy dando a entender? Entonces yo vivo la verdad de acuerdo a donde estoy, en el momento, en el tiempo y las circunstancias que viva. So my truth depends on the place that I'm in, the time that I'm in, Eso es una verdad relativa. and that's a relative truth. Ok, ahora, ¿qué es una verdad absoluta? Now what is an absolute truth? La verdad absoluta, si me pone la próxima diapositiva, por favor. Thank you. No. Gracias. La verdad absoluta es la verdad que es inmutable, que es válida en todo tiempo, lugar y circunstancia. So absolute truth is immutable or unmovable, valid in all times, all places, and every circumstance. No depende de opiniones, And it- no depende de culturas, ni tampoco depende It's de not contexto. affected by opinion, by cultures, or by context. Impresionante. Yo creo que podemos entonces empezar a entender un poquito más acerca de lo que Dios en un momento determinado quiere que usted entienda de esto de las verdades espirituales o eternas. So these definitions will help us understand what God wants us to know in regards to eternal truths. Porque nosotros tenemos ahora un dilema. Si nosotros sabemos que hay verdades absolutas, como por ejemplo, una verdad absoluta es, refiriéndome al mismo sol, ¿verdad? Que el sol calienta. Because now we have a dilemma
when we're faced with an absolute truth, for example, the absolute truth that the sun gives heat. That El is sol an absolute calienta truth. cuando sale, no importa a qué hora salga. It doesn't matter at what time the sun comes out. As soon as it comes out, it starts heating. Hay una verdad que se llama la verdad de la ley de la gravedad en esta tierra. There's another absolute truth. There is the law of gravity. Afecta a todo el mundo. It affects everybody. No importa dónde estés, It doesn't matter what no place, importa de qué raza seas, what race you ni are, en qué tiempo estés, or what time zone you are in. la gravedad va a estar sobre ti. Gravity will affect you. Always. Y Siempre. esa es una verdad absoluta. And that is an absolute truth. Entonces, vamos a tratar de entrar en esta ecuación para poder llegar a lo que quiero darles a ustedes. So we're going to study this equation so that we can get to the point of what I want to share with you today. Toda verdad absoluta va a contener verdades relativas. All absolute truth will contain relative truths. ¿Me estoy dando a entender? Pero en las verdades absolutas, las verdades relativas no son las mismas para todos. So within the absolute truth, relative truths that are contained are not the same for everybody. ¿Está conmigo, verdad? Por ejemplo, vamos a hablar aquí, estamos en este contexto donde hay verdades absolutas, pero lo que tú estás viviendo no es lo mismo que yo estoy viviendo. For example, we can all be under an absolute truth, but your circumstance and what you're going through is not the same than what I'm going through. Me estoy dando a entender. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tenga una situación financiera o matrimonial o familiar o whatever, otra situación es, tu situación debe ser o es diferente a mi situación. You might be going through some financial situation, couples, marriage situation, relationship situation. So your personal situation is completely different than mine. Por lo tanto, ¿cómo nosotros como hijos de Dios podemos resolver esas verdades relativas en la verdad absoluta? Entendiendo que Dios es sobre todos, por todos y para todos. And so how, as children of God, how do we navigate those relative truths under the absolute truth that God is sovereign for everybody and in everybody? ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Gracias por preguntar. So what does this mean, Pastor? Thank you for asking. Que Dios tiene verdades que no cambian porque Dios no cambia. That God has truths that are unmovable because He is unmovable. Y esas verdades van a operar sobre nuestra vida, no importa la verdad relativa que tú puedas estar And that viviendo. those truths will come and operate in your life no matter what relative truths are operating in your Sí life. me estoy dando a entender. Okay? Ahora, estas verdades de Dios son como Él es. So God's truths have His nature and character. Las verdades de Dios son eternas porque Él es eterno. God's truths are eternal because He's eternal. Por lo tanto, nosotros de aquí en adelante vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con esas verdades que son parte de nuestra vida aquí en la tierra por quienes somos y por quien es Él. So from now on in this message, I will mention part of these truths that have to do with who He is and who we are in Him. ¿Sí me estoy dando a entender, mis amados? Estoy trayendo esto para que podamos llegar a entender un poquito estas cosas que no son, no olvídese que voy a traer cosas raras, no, voy a traer cosas reales que tenemos que entender como parte de estas verdades espirituales y eternas. So I'm going to keep it real and simple so that we can understand what these eternal truths are. Ok, Antonio, mami. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuando llegan a una iglesia llegan por una necesidad. So the majority of people who come to a church come because they have a need. Esa es una realidad relativa. You know, that's a relative No truth. importa cuál sea la It necesidad, doesn't matter what your need es tu is. verdad. It is your truth. Y estás pasando eso. You're going through something. Pero hay una verdad más grande que contiene tu verdad But relativa. there is a greater truth that contains that relative truth. Y esa verdad de Dios debe cambiar tu verdad relativa. And that truth that is God's truth should change your Y relative tú truth. debes vivir en esa verdad de Dios y no en tu verdad relativa. And you should live in that truth that belongs to God and not on your relative truth. Déjeme decírselo de esta manera.
Todo lo que sale de Dios es más grande que lo que tú puedas vivir. Because everything that comes out of God is greater than whatever thing you're going through in your Y life. toda la solución a lo que tú estás viviendo está en la grandeza And de the Dios. solution of everything you're going through is in ¿Sí? God's greatness. Esto es tremendo. Por eso nosotros tenemos que empezar a entender esto desde lo más profundo del corazón de Dios. This is why we need to understand this, but from the depths of the heart of God. Es la perspectiva de Dios, no la perspectiva de nosotros. And in His perspective, not ours. Es la verdad de Dios, no la verdad de nosotros. Because it is His truth, God's truth, not my truth. Cuando nosotros nos centramos en nuestra verdad y peleamos por nuestras verdades, When we center in our truth and we fight for our truth que son relativas, nos olvidamos entonces that are relative, de participar de las grandes verdades de Dios. we forget how to participate Y in Dios God's quiere que great tú truth. participes en esas And verdades. He wants you to participate in those great Por eso cuando truths. usted viene a una iglesia y viene con una necesidad, So when you come to a church with your need, se supone que la iglesia debe suplirle en la verdad de Dios lo que usted necesita. the church must supply the answers in the absolute truth that you need for your relative truth. I Yes. think that's what you meant to say. Yeah, it's okay. Don't worry about it. Esto es parte de nuestra vida aquí en la tierra. And this is part of our life here on earth. Ahora, las verdades absolutas de Dios, Now, God's absolute truth. hasta allí vamos bien, ¿verdad? Hemos entendido. So, is everything clear so far? ¿Ok? It is, okay. Hemos entendido. Esto, yo quiero que usted salga de aquí con esto claro. I want everybody to leave this place and have this very clear. Porque lo que usted entienda de Dios es lo que va a liderar su vida y por lo tanto va a afectar sus generaciones. Because what you understand in regards to God is what's going to actually lead your life and your generations. Lo que yo soy la semilla de mis generaciones. Because I am the seed of my generation. Yo soy el motor de mis I am generaciones. the motor of my Y yo generation. soy la plataforma de mis generaciones. And I am the siguientes. platform of the next generation that comes after me. Si tú tienes hijos y ni siquiera le hablas de Dios, ¿cómo ellos van a conocer de Dios? If you have children and you don't even share about God with them, how will they know God? Por eso una de las verdades absolutas de Dios es que nosotros somos hijos, pero también embajadores de un reino. That is why one of God's absolute truth Okay. is that yes, we are children, but also ambassadors of a kingdom. Pero para allá vamos. But we're going there now. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante, tiene una mención de cómo esto llega a nosotros. Porque ¿cómo se establecen las verdades aquí? Because how are those truths established here? John 3:31 gives us an answer to this. ¿Cómo nosotros podemos recibir las verdades eternas de Dios? How we can receive God's eternal truths. Porque hemos hablado que hay unas verdades que son relativas, yo las vivo aquí en la tierra, tengo mis problemas, tengo mis alegrías, tengo mis momentos, me levanto cada día, ¿verdad? Because then again, we're going through so many relative things here, you know, our sorrows, our moments of happiness, all the things that we're going through here on earth. Hay verdades absolutas que dominan mi vida y yo no puedo obviarlas. But I cannot evade those absolute truths that need to Pero govern ¿cómo my puedo life. vivir en las verdades eternas de Dios? But how to live in God's eternal truths? Una buena pregunta That's a good question, y tiene una buena respuesta. and it has a good answer. Dios se inventó este plan para que nosotros a través de su palabra y a través del anunciador de esta palabra So what God did is He made up this plan through which His word and the messenger of His word pudiéramos entender estas verdades y empezar a tomarlas para nosotros como las verdades de nuestra vida. are able to understand and take those truths and make them ours. Si tú eres un hijo de Dios, que sé que tú has aceptado a Jesús If como you tu have Salvador, accepted Jesus in your heart as your Savior, then you're a child of God. tú debes vivir, y si eres cuerpo de Cristo, debes vivir como las verdades de Dios dicen que debes vivir. And if you are the body of Christ, which you are, then you should be living those truths in your life. En Juan capítulo 3, versículo 31, So John 3:31, vamos a mirar en ese versículo que el Señor envió un mensajero con un mensaje del cielo para hablar de estas verdades. so we can see that God sent a messenger with a message to bring this, what we're going to read right now.
Quiero hacer un paréntesis. Todo esto lo estoy trayendo a colación y espero que no sea muy heavy para ustedes, pero esto es algo que necesariamente la iglesia tiene que aprender. And I hope that this message is not so heavy on you guys, but I believe that this is something that the church Porque yo should creo que learn. la iglesia debe entrar nuevamente en la predicación de las verdades del cielo Because I believe the church needs to hear the preaching of the truths of heaven. y dejar ese estado de adormecimiento y de complacencia Yes. en el cual Yes. la iglesia se ha metido. Because the church has been asleep and we need to wake up. Aquí dice claramente algo, dice, el que de arriba viene es sobre todo hablando de Jesús. Juan, viendo ya que se acercaba el tiempo del bautismo de Jesús y de que todo lo que se le había anunciado se estaba dando, So John is foreseeing that Jesus' baptism is coming and that he has this announcement to make. He realizes this revelation. empezó a develar esta verdad del cielo. He starts sharing this truth that comes from heaven in regards Y to le dijo a las Jesus. personas, el que viene de arriba And he said, the one that comes from above es sobre todo. is above all. Y el que es de la tierra es terrenal. And the one who is from the earth belongs to Y the el que es earth. de la tierra, de las cosas de la tierra habla. And the one that's from earth speaks from things of the earth. Ahora, si el que es de la tierra habla de las cosas de la tierra, porque está en la tierra, el que viene de arriba, que es del cielo, ¿de qué cosas va a hablar? Desde So el if cielo. you're from earth and you speak about earthly things, the one who came from heaven will speak about what kind of things? Y él aclara, Heavenly y él things. es sobre todos. And then he clarifies this and he Quiere says, and decir he's que above tiene all. mayor autoridad He has greater authority y de ahí en adelante es mayor sobre todo. and he's greater than anybody Ahora else. escuche este segundo, en el versículo 32, So in verse 32, es tremendo lo que aclara el apóstol Juan cuando habla acerca de esa persona que viene de arriba. Y dice, y lo que vio y oyó. and John continues to say that he testifies to what he has seen and heard, talking about what Jesus saw and heard. Lo que vio y oyó de esto testifica. And he testifies. Y nadie recibe. And no one accepts his Su testimonio. testimony. Quiero decirle esto. So I want to Es tell que you las this. verdades eternas nunca van a estar de acuerdo con las verdades, entre comillas, de la tierra. Because eternal truths are never in agreement to your relative truths here on earth. Y no es que las verdades de la tierra no sean reales, It's not that your truth here is not real. es que las verdades del cielo son mayores. It's that the eternal truths are greater. Están sobre las verdades de la And they tierra. are above, over the Y no es truths que- that you live here on Y no es earth. que tu razón no cuente, It's not that your reasoning pero doesn't es que el count. poder de Dios está por encima de tu It's that razón. God's power is above your reasoning. No es que tu situación no cuente, It's not that your circumstance is not important. es que la palabra de Dios It's that His word te va a llevar a otras dimensiones mayores de las que will estás bring you viviendo to a en tu greater realidad dimension. ahora en la tierra. that you're living in your relative truth here on earth. Es tremendo. This is amazing. This is amazing. And that is what, esto es lo que Dios, esto es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. And this is what God wants you and I to live. Pero tenemos que empezar a visualizar el corazón de Dios en todo este plan maravilloso. But we need to envision God's heart in this great ¿Cómo plan. entonces nosotros recibimos estas verdades? How do we receive those truths then? A través de su palabra, Through His word. a través de lo que Jesús dio testimonio. Through Jesus' testimony. Fíjese lo que dice. Él vino a hablar de las cosas que él vio Because we just read, He came to talk and speak about things that He saw y las que oyó. and things that He heard. Él viene del cielo. He came from heaven. Entonces vino a darnos a nosotros una mayor dimensión de vida de la que nosotros conocemos. He came to show us a dimension of life that we've never seen before. El punto es que si no conocemos la palabra, jamás podremos conocer las verdades. The point is, if we do not get to know the word, we don't get to know the truths. Les preguntaba, ¿cómo se establece esto? Sencillo, So I por was la palabra
del testimonio del que bajó del cielo. I asked previously, how do we establish those eternal truths then? Through the word of the testimony of the one who came from heaven. ¿Sí? Esto es algo que debemos nosotros como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, tener claro. So as children and as the church of Christ, it needs to be clear. Y esto va a cambiar la dimensión de vida nuestra. And it changes our dimension of life. Porque hay verdades que son mayores y van pareciendo en contra de la lógica. And you know, because then you are going to be faced with those truths that are greater and they seem to go against your logic and your reasoning. Pablo lo entendió, Pedro lo entendió, Juan lo entendió, Peter, Marcos lo Paul, entendió. John, Mark, all of them understood this. Y ellos empezaron a cambiar su estilo de vida. And they started to change their lifestyle. Ya, en el libro de Hechos tú vas a encontrar no solamente a los apóstoles, sino personas como tú y como yo, That's why in the book of Acts of the Apostles you're que going to tenían find ordinary situaciones people familiares como las que tú tienes o situaciones cercanas with situations a las que like you tú estás have. viviendo ahora. Things that you're going through, the same. Pero de pronto, al recibir una verdad But que all of a ellos sudden, entendieron que era mayor que la realidad que vivían, when they received this truth that was greater than the reality that they're su facing, vida dio un vuelco total. their lives had a turnaround. Se vale gritar. Y para eso es que Dios nos llama, para entender que hay verdades que pueden cambiar tus verdades relativas. And this is why God is calling us, so that we may know that there are greater truths that can change our relative truths. Solo la palabra de Dios establece verdades eternas. Only the word of God can establish eternal truths. Tú no puedes tener de la tierra verdades eternas. You cannot bring eternal truths from earth. Tú tienes verdades eternas cuando tienes la palabra del eterno en ti. When you have the word of the eternal God in you, that's when you will have his eternal Podemos truths. darle un aplauso al Señor por eso, que es un regalo del cielo. Amén. Because that is his gift from heaven. Y estas verdades eternas en la palabra de Dios son claras. Y yo quiero hablar de algunas de estas verdades que son especiales, las cuales, I'm sorry. And there are many, many eternal truths in his word, but I want to share some of them today. Las cuales son parte de la vida nuestra hoy en día como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Because they are part of our lives as children of God and as the people of God. Pero quiero ahondar un segundito en esto de la palabra, porque es importante entender que la palabra de Dios es la que trae las verdades eternas. So first and foremost, we need to understand that it is the word of God that brings eternal No hay truth. otra manera. There is no other No way. hay otra manera de que esas verdades eternas estén en ti. There is no other way that these truths will be installed in your life but through the word of God. Primera de Pedro 1:23, por favor. 1 Peter 1:23. Versículo 18. Vamos a leer esto. Y aunque sea que esto, desde el 18, hija. Nobody can give you the truth that can change your life. Good Only job. God through the word. Wow. Mire esto. Sabiendo, vamos a leerlo completo. Es que esto es una lectura que cautiva el corazón. Escuche esto. Está hablando el apóstol Pedro. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha ahora lo que dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sigue, por favor. Esto es una cosa maravillosa. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Escuche esta palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, que era lo que quería que usted escuchara. Siendo renacidos
Escuche, usted es un renacido. Usted un renacido. Usted vuelve a nacer. Por eso nosotros al recibir a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a qué? A nacer. We are born again. Y eso fue lo que le dijo a Nicodemo. ¿Verdad? Tienes que nacer de You remember Jesus speaking to Nicodemus, and he said, you need to be born again. Y dijo, pero espérate, ¿cómo voy a nacer de nuevo? No me puedo meter en And el he vientre said, de mi I'm madre. old. How can I get back to my mother's Eso es womb and then be born again? That imposible. makes no sense. Y es que no estaba hablando de su realidad. But he wasn't talking about the relative truth here on earth. Estaba Jesus hablando was talking de la about realidad espiritual a que Dios había spiritual enviado reality. a través de ese mensajero en esa palabra. ¿Verdad? Y esto es lo que tenemos que entender. Ya you say it. Ok, perfect. Ok. Ahora, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por La palabra. La palabra Through the living de word. Dios. Ahora escuche, que vive y permanece para siempre. Wow. ¿Cómo Wow. es la cosa? Por la palabra de Dios. Through the living and enduring word of God. ¿Que qué? Que vive y permanece para siempre. Diga conmigo, toda verdad eterna Repeat after me. Every eternal truth es absoluta is absolute y permanece para siempre. and remains forever, endures forever. Eso quiere decir que permanece en ti en esta generación, y si tú la pasas a la que viene, permanecerá en ella a la próxima generación. That means that y from la misma generation verdad agarrará a la próxima To generación. de generation, los to hijos de mis generation, to hijos. generation, it is the same absolute truth. Esto es una cosa tremenda. La palabra de Dios The word of God vive lives de generación en from generación, generation to generation, trayendo la mejora de vida. and it brings a Y better no, quality of escuche, life. y no confinado nosotros a vivir en nuestras circunstancias And we are not confined to live in our temporary o verdades circumstances relativas or relative truths generacionales, or generational sino truths, en la verdad absoluta y eterna de Dios. but in His eternal and absolute Déjeme truth. ponérselo de esta manera. Cuando usted viene a esta casa, Let me tell that to you this way. When you come here to this house, hay maldiciones que tú no puedes there are curses ser libre de ellas. that you cannot be freed from. Pero hay una verdad eterna, But there is an eternal hay una truth, verdad a espiritual spiritual truth que dice que Dios visita that says that He will visit hasta la you tercera y cuarta to generación. the third, the fourth generation. And you have to live in that word. Y tienes que creer en esta palabra. You have to live in that Y word. tienes que vivir en esta palabra. ¿Se da cuenta? Tu verdad relativa inmediatamente cambia Your relative truth immediately changes viviendo la verdad eterna. when you live that eternal truth. Por la palabra de Dios By the word of God. es que esas son establecidas en nuestra vida. This is how they are established in our Déjeme lives. terminar, dice el 24, And number 24 says, porque toda carne es como hierba all people are like grass. y toda la gloria del hombre como flor de la And hierba. all the glories like flowers of the field. La hierba se seca The grass withers y la flor se cae. and the flowers fall. Mas la palabra But del the word of the Señor Lord permanece endures para forever. siempre. Yes. ¡Ja! Y lo mejor viene en esto que le voy a leer. And the best is here. Look that. Mire. Y esta es la palabra And this is the word que por el evangelio that by the le gospel fue anunciada. has been preached to you. This word, the word that endures forever. Esta palabra This word fue anunciada en el evangelio. it was announced through the gospel. ¿Quién era el evangelio? Who was the ¿Quién es la gospel? palabra? Who's the word? Cristo. Jesus Christ. Entonces escuche esto. So listen to this. Si tú quieres vivir tu vida fuera de Cristo, If you want to live your life outside of Jesus, jamás vivirás en la dimensión de las verdades eternas. you will never be able to walk in the eternal Porque la truth. palabra tiene nombre, Because the word has a name, Cristo. Jesus Christ. Es más, el Espíritu Santo Holy Spirit te lleva a la verdad de Cristo. will bring you to the truth that is Jesus. That's powerful.
Lo que pasa es que nosotros estamos más pendientes de nuestras necesidades, de But- nuestras verdades relativas. We are so self-absorbed in our needs and our relative truths. Mire, aquí yo conozco personas, parejas que están aquí, I know couples que that han are here pasado esto. that, Vivían su verdad relativa that were living their relative y uno le truths, decía, crean en Dios, and we would tell them, believe in God, suelten, let go, suelten, let go, dejen que Dios haga. let God be God. Y entre más uno le decía, And the more we told them, más se less. amarraban a su vida, a sus circunstancias, they would grasp their lives even more hasta que un and día hold on to their life. entendieron lo que Dios But quería que one ellos day, vivieran. revelation came, ¿Y saben qué? and you know what? Decidieron poner los ojos en They el autor y decided consumador de to put todo, their eyes on the author of life, en Cristo. in Jesus Christ. Y cuando lo hicieron, And when they did, comenzó todo a cambiar. everything started to change. No fue que todo fue color de rosa, And not that everything was ¿no? beautiful, color coded, and without any problems. No, al principio fue duro. It was hard ¿Tú sabes por qué? Porque cuando sembramos mala semilla, because if you plant a bad seed, mala cosecha nosotros you'll vamos a tener. have a bad harvest. Pero ¿cómo vamos a reemplazar las malas cosechas si no reemplazamos las malas But how semillas? can we replace a bad harvest if we don't replace a bad No. seed? Y la palabra de Dios es la And the word semilla is the seed. que tienes que plantar. That's the seed you need Where? to sow. Where? ¿Dónde? In your heart. En tu in your corazón, life. en tu vida, Para que comience tu a familia. brotar la buena cosecha. so that you can have a good harvest in the Toca future. al que tiene al lado y dice, Tell the parece person que te next to están you, hablando a it ti. looks like A they're mí no. talking to you, A not mí me. no. Ok. Lucas 21:33, escuche esto, es que todo esto es una cosa tremenda, para que entiendan cómo es que la palabra nos trae estas verdades espirituales. Dice en Lucas 21:33, cielo y tierra Luke 21:33 says, pasarán. heaven and earth will pass Míreme away. para acá. Todo lo que usted ve, los Everything grandes you see. edificios, The great buildings, ¿verdad? Este edificio, this building, todo esto que usted ve, everything that you see. mira el que tiene al lado, Tell the person next to you, todo pasará. everything will pass. The person next to you will pass. Pero But mis palabras my words no pasarán. will not pass. Ahora quiero hacerle una pregunta. Oof. ¿Usted ve las palabras? Now, I want to ask a question. Can you see words? Can you see them? No, ¿verdad? No. No. Entonces déjeme decirle, todo lo que usted ve con sus ojos naturales Everything that you can see with your natural eyes va a pasar. will pass. La Biblia dice, The Bible says, lo que se ve whatever you see fue creado was created de lo que no se from the veía. unseen, ¿Qué invisible. era lo que no se veía? What is the thing La that you palabra. cannot see? The word. Pero la palabra trae But the word la vida de lo que se brings ve. life of the things you can see. Todo lo que tú puedes tener, Everything you can see, todo tu futuro your future está escrito is written y está dicho and has been por las spoken palabras de Dios. by the words that come Si tú out of the tienes la mouth of palabra, God. If you have those words, Si tú tienes la palabra if you have the profética, prophetic word, escúcheme, Listen. usted tiene futuro you have a que future aún no ha visto, that you have not pero que seen, está por verse. but it is to be seen. Escúcheme lo que le estoy diciendo. I am telling you, Esto va a pasar, this will pass, pero mi palabra but His word no will pasará. never pass. Y si tienes palabra, And if you have a word, si tienes palabra, if you have si word, tienes palabra, if you have words, aunque no lo veas ahora, if you don't see it hay now, algo que está esperando there is something that is solamente waiting que lo creas that you believe para que it lo puedas ver. so that you can see it. ¿Entiende eso? Can Es you una understand verdad that? eterna. That is an eternal truth. Por eso les pido, espero que no sea tan profundo para ustedes. Esto es bien, porque esto es verdad del cielo. These are truths from heaven. Ok. Efesios, perdón. Pásamela al próximo que tengo que terminarme. Tengo que darles en 2 minutos lo que merecería
mucho más. Ok. Estas son algunas de las verdades eternas que tenemos que recuperar. Pero Eternal truths that we need to recover, people. de la manera como Dios quiere que tú lo entiendas, desde su perspectiva. But God wants you to see it from His point of view. La primera es Dios me ama. The first eternal truth is God loves me, Dios te ama. and God loves you. Hoy en día se está predicando esto, Dios te ama. And you know, we have heard this so much. God loves Te you. ama como tú eres. God loves you as you are. Y eso es una verdad. And that is the truth. ¿De qué manera Él te amó? But if you don't understand how No He importa que loves you, entiendas que Él te ama, tú todavía no tienes la verdad eterna en ti. you won't have the eternal truth in you. Déjeme hablarle de esto. How He loves you. Dios no te ama de cualquier manera. Because He doesn't love you in any way. Dios te ama He loves you de tal manera in such a way que dio la vida de su Hijo por that ti. He gave the life of His Son for you. Ahora déjeme ponérselo de esta manera. And I wanna say it in other words. Yo le voy a pedir a Carlos y a Nidia I'm gonna ask Carlos and Nidia que den la vida de su hija por mí. to give the life of their child. Carlos, ¿tú darías For la me. hija de tu vida por mí? Carlos, would you give the life of your daughter for me? ¿No? No. No. Roger, Roger, la vida del chiquitico ese, the life of your little one, ¿ah? Dala por mí. would you give his life for me? Somos tan egoístas que nosotros Because we're so queremos self-centered mantener lo nuestro y aunque Dios nos los pida y sabemos que Dios dio a su Hijo por nosotros, that we want to keep what is ours. And even knowing He gave His Son, no le damos lo que Él pide. we don't give Him what He's Por asking eso la us Biblia to. nos enseña una gran verdad. This is why the Bible teaches a great truth. Si Él dio a Cristo por ti, If He gave Jesus si Él for dio a su you, único Hijo por His ti, only Son, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? how come He won't give us the rest of the things if we ask? Pero Él te va a pedir But He will come and ask you for que something. cambies. He's going to ask you to change. Él te va a ayudar al cambio. And He's going to Él va a help you. proveerte para eso porque And he's Él no gonna puede provide dejarte for that. en la misma miseria espiritual que estás. But He cannot leave you in the spiritual misery you're going through. Te salvó para eso de tu He saved propio you pecado. from your own sin. Pero hoy en día estamos predicando desde los púlpitos que si Dios te ama como estás y te queda como estás, así está bien. But nowadays we're preaching that He loves you as you are, and if you stay as you are, that is okay, and it is not okay. Eso no está bien. Porque Dios no te quiere como estás, Dios te quiere hacer como hijo, para darte todo lo que te pertenece como hijo. But He wants to transform you so that He can give you your inheritance, what is yours by right as a son and daughter. Imagínate, Dios te ama pero sigues pecando. Imagine He loves you, but you continue a life of sin. Pero se supone que el pecado es el que ofende a Dios. And you know that sin offends Him. ¿Cómo si tú sabes que Él dio a tu hijo por ti? And if you know He gave His Son for you, Continúas escupiendo su cara, continúas slapping her face. how come you continue to dishonor Him? That is es una verdad eterna. That is an eternal truth. Dios te ama, He loves you, pero no a tu acomodo. but not to your own comfort. Yeah. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, For God so loved the world que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea that He gave His only begotten siga la Son. misma vida que So siempre that- ha tenido. For all Haga those lo who que le da la believe, gana. No, no, no. continue to have the same life Escúcheme. and do whatever they want. No. Para que tengas vida eterna. So that you may have eternal life. Es cuestión de valores. Valoramos más It has to do with what we value, lo que nos acomoda, lo que And nos we lo que nos value- concierne a nosotros. what makes us happy. We value what makes us comfortable, what Y nos olvidamos interests de las us. verdades eternas de And Dios. we forget about those eternal truths.
Lloramos en Semana Santa. In Holy Week we cry. Y en la semana que viene hacemos lo que nos da la gana. And then the following week we go back to doing whatever we want. Deshonramos a Dios. Dishonoring God. Desobedecemos a Dios. Disobeying Him. Somos salvos por gracia. We have been saved by grace. Y esto es otra verdad que hemos distorsionado y tergiversado. And we have distorted this eternal truth. Ya sea por un lado o por el otro. Either way, tenemos que entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para poder establecer esta verdad sobre nosotros. In order to establish this truth in our life, we need to understand the sacrifice that Jesus made on the cross. En Efesios capítulo 2 That's why Ephesians 2, habla y le dice, ustedes no pueden olvidar este sacrificio. Paul says, do not forget Jesus' sacrifice, La salvación es por gracia. because salvation is by grace and grace alone. Y la gracia fue el plan de Dios creado en el cielo, traído a la And tierra. por grace Jesús. is a heavenly plan that was brought to earth. Eso incluye redención, It includes redemption, eso incluye nuevo pacto, a new covenant, incluye la salvación salvation, y la eternidad. and eternity. Es un paquete. It's a whole package. ¿Qué es gracia para muchos? What is grace for many? El favor inmerecido que tenemos. It's favor that we do not ¿Cuánto le deserve. costó a Dios ese favor? But how much did it cost God? ¿Estás valorando lo que Dios te está dando? Are you valuing what He has given you? Hay muchas cosas maravillosas que se desprenden de esto. Una sola vez y para siempre. ¿Qué tiene que decir eso? Tú no tuviste que participar. And you did not have to participate in that. Participó Jesús. It was once and forever done by Once Jesus. and forever. Una sola vez y para siempre. Eso quiere decir que generacionalmente esta verdad también va a estar sobre tus hijos. That means that this truth will generationally be established over your children. Pero tienes que entenderla, llevarla en el corazón, vivirla y transmitirla. But you need to embrace it and put it in your heart and bring it to the next Aquí no generation. podemos quedar hablando de esa verdad. And we could speak volumes Pero on quiero this hablar truth. But I want to de la verdad de que somos hijos y embajadores del reino. share that we are children and ambassadors of His kingdom. En Juan capítulo 1, Because in John 1, él habla acerca de esto. Habla acerca de nuestra potestad de ser hechos hijos de Dios. John wrote about the legal right that we have to be made children of God. No es por voluntad de hombre, no es por voluntad de varón, es porque It's not out of the will of man. It's because He wanted it. Él quiere que tú seas su hijo. He wants you to be His son and His daughter. Ahora, ser hijo nos hace herederos. And being son, being a daughter makes us heirs. Y qué lindo es esto, mira esta verdad. Para que tú puedas heredar, tú tenías que ser hijo. And for you to become an heir, you had to become a son Porque and a ¿quiénes son daughter. los que heredan? Because who's the only one that can inherit? Los hijos. The child. The children. Dios se ideó esto y dijo, déjame establecer esta verdad sobre la vida de el pueblo que voy a rescatar. And Yo God neces- came up with this idea and He said, I'm going to establish this eternal truth on the people that I'm going to choose as my voy a children. hacerlos hijos. I am going to make them my sons and my Now, daughters. ya no soy nada más criatura o pueblo, I'm not just a creature now or people. ahora soy hijo. Now I am a child of God. Y como hijo tengo una herencia. And now I have inheritance. No es la de la tierra, And not from earth. es una herencia It's incorruptible, uncorruptible. It comes from heaven. inmarcesible, que está en los cielos, It is in heaven. donde el orín y donde la polilla Nothing can corrupt it. pueden corromperla. Nothing can taint it. Ya déjame decírtelo de otra I manera. want to tell you this in Cuando other tú words. tienes esta verdad espiritual en ti, When you have this spiritual truth in tú you, puedes caminar como quien tú eres you en can Él. walk
as en who esta you are in tierra, Him on this earth, sabiendo que hay una herencia knowing eterna that there is an eternal que es inheritance tuya that is yours, y que ni el diablo and the devil cannot Ni even nada en touch esta it, tierra and nothing on te la this puede earth arrebatar de tu can mano, take it away from porque you, eres un hijo because you're a child of llamado a God, ser parte and you were de la called herencia to be celestial a que Dios part ha of preparado heavenly para inheritance, los que ha llamado, for those para who He los que son called, hechos hijos. because you Aquí were made a hoy. son and a daughter, and it belongs to you. Hallelujah. Mis amados, tenemos que volver al epicentro de todo. We need to go back to the center of it all. Se llama Jesús. Jesus. Por favor, ponme la última. Jesús. Jesus. Él es el único camino al Padre. He's the way. He's the way to the Father. Él es la verdad He's the truth, absoluta. the absolute truth. Y Él es la vida. And He's the La life. verdadera vida. He's true life. Termino con mi ejemplo. I want to finish with my example. Si yo no tuviera a Cristo, If Jesus yo was no not in tuviera my la life, familia que tengo, I wouldn't have the family that I el have, matrimonio que tengo, the marriage that I have. ni estuviera donde estoy. I wouldn't be where I am. No es por mi fuerza, It's not in my strength. no es por mi sabiduría, It's not out of my own wisdom. no es por mi conocimiento It's not out of my knowledge. o mi poder, It's not my power. es por su verdad sobre mí. It's because of His truth over Si me. Jesús está en mí, If Jesus is in si me, Él me salvó if He y el saved Espíritu me, Santo está en mí, and Holy Spirit is in me, entonces, escúcheme, then yo listen, tengo fuerzas todavía I have strength porque mis pies caminarán, because my feet no me will walk cansaré. and I will not grow faint. no porque tenga muchas Not fuerzas, because I have a lot es of porque la strength, fuerza del resucitado está en mí. but because the strength Yo of the podré resurrected visionar Christ is otras in me. cosas que mucha gente no puede ver a través de And we'll sus be ojos able to naturales. see many things. ¿Por qué? Why? Porque tengo la palabra en Because mí. I have the word in me. Tengo las promesas de Dios His en mí promises are in me. que me hacen ver por la fe And they make me see lo by que otros faith no pueden ver what con sus other ojos people naturales. cannot see it with their natural eyes. Ahora para ti déjame Now decírtelo. for you, I want to tell you, Si tú tienes a Cristo, if you have Jesus in si your tú heart, tienes la palabra if you have the y word, tienes el Espíritu and you Santo, have Holy Spirit, tienes todo lo que you se have necesita everything you como need hijo de Dios as a child of para vivir God una vida victoriosa to live a victorious en esta life tierra, on this earth, basado en las verdades espirituales based de on the Dios, spiritual truths, basado en lo que Dios ha dicho que on tú what eres. He said you No are. permitas que la sociedad te Don't quite allow la society herencia to take away your incorruptible que Dios inheritance, te ha dado. because it No is permitas que el incorruptible, diablo given by God, robe tu and the futuro devil profético. cannot steal it from Si you. Dios ha dicho If God said que it, eres un hijo, that you're a child, prepárate, get ready, porque hay cosas buenas que el because there Padre are tiene para good ti. things Cosas waiting que for ojo no ha you, visto, things that you have not cosas seen, que oído no ha things that escuchado, your ears have not heard ni aun yet, lengua ha pronunciado. and mouth have not Son las que pronounced, Dios tiene para but ti. God has in y para store tus for you generaciones. and for your Puede generations. aplaudir al Señor en esta mañana. Aleluya. Verdades eternas. Thank you, Generaciones Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Los planes de Dios son más grandes que lo que usted piensa. God's plans are Solamente greater denle than la you think. oportunidad. Just give him a chance. Más bien, dese usted la oportunidad I want to rephrase that. Give yourself Believe. a chance, in God. an opportunity. Believe in His Word. Cree en su palabra. Believe in Jesus. Cree en Jesús. Y tú verás. And you will see. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias Thank you, Lord, por la bendición de esta for mañana. the blessing of this beautiful Gracias day, por lo que tú has hecho for what you've done, y por lo que vas a hacer. for what you will do, Gracias por guardarnos en tu mano. for keeping us in your hand, Gracias por darnos, Señor, fuerzas for en giving medio de us las strength debilidades. in the midst of our weaknesses. Gracias, Señor, Thank you, porque tu verdad me cubre. because your truth covers us. Y aunque la tierra pueda emitir su verdad, And even la as tuya es más earth grande. releases its own truth, yours Y is yo greater. decido vivir en tu And verdad. I make a choice to live Decido in vivir en tu your verdad, truth. Señor. I make a choice to En el walk in nombre your de truth. Jesús. In the name of Jesus. Repita conmigo, Señor. Say after me, Lord. Hoy
Today, declaro sobre mi I vida declare over my las life verdades eternas the eternal truths, y de mi corazón, Señor, and from my heart, para ti. Lord, for Te digo, you, decido hoy I vivir decide to live en tus verdades, in your truth, en las verdades que has bajado in the del cielo a truths la that tierra. came from heaven to Te doy earth. gracias And I say porque me thank amaste, you because you loved me porque me hiciste hijo. and you made me a porque me son, a diste daughter, herencia. and you gave me inheritance. Gracias, Señor. Thank you. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. Y gracias por escucharnos.